un programa que nos va a permitir simular algunos proyectos pequeños donde nosotros programemos en el ladder un PLC. un poco más allá, ¿no? Quédate tranquilo, que este programa luego te podré compartir un tipo de link o te orientaré cómo descargarlo. Y en el próximo video también vamos a ver otros tipos de programas para poder descargar programas en ladder. ¿Sí? Por eso, empecemos. Lo primero que haremos en este software, que viene muy bien para el tema que estamos viendo, es colocar un PLC. En este caso, colocaremos un PLC de la marca Siemens. El modelo, ¿cuál será? Bueno, lo podemos ver aquí mismo. Es el S7-1200. Muy bien. Como notamos, en la parte superior tenemos las entradas de nuestro PLC y en la parte inferior tenemos las salidas. Las salidas son tipo relé y las entradas son tipo 24 volts de corriente continua. Son entradas digitales. Primeramente lo que tenemos que hacer es energizar nuestro PLC. Como vemos aquí en la descripción donde está el mouse, nuestro PLC se alimenta con 120 a 240 volts de corriente alterna. Por eso, lo que haremos es buscar línea y neutro y hacer la correspondiente conexión. Vamos a la parte donde está el cableado y realizamos la conexión. Hacemos lo mismo con el neutro y ya está. Si nosotros le damos play a este circuito, a esta simulación, vemos que tenemos que se enciende el LED de run, es decir, que nuestro PLC ya estaría encendido, estaría corriendo. Pero bueno, no tenemos ningún programa ladder que esté ejecutándose, por eso tenemos que seguir haciendo el conexionado. Como vimos, nosotros tenemos que replicar un circuito que consta de un pulsador normal abierto y cuando se aprieta se enciende un indicador luminoso. Ese pulsador lo vamos a conectar ahora mismo a una entrada. Va a ser en la entrada primera, donde está identificada con punto 0. Entonces vamos a donde están el símbolo de pulsadores o accionamientos y buscamos un pulsador normalmente abierto. Vamos a ponerlo arriba de la entrada, ¿sí? Y le vamos a hacer doble clic para llamarlo S1. Perfecto, ya tenemos nuestro pulsador. Ahora hay que hacer la conexión. Entonces vamos a la parte de conexión y lo conectamos a nuestra entrada. Esa entrada se llama I0.0. Muy bien. Ahora, ¿dónde conectamos la otra parte de nuestro circuito del pulsador? Bueno, la otra parte lo conectaremos en una salida de 24 volts que tiene el PLC. Donde dice 24 volts y tenemos el positivo. Entonces, hacemos el circuito y lo conectamos al positivo. Y por último, tenemos que hacer un puente con el negativo. Ese lo hacemos desde aquí, desde la salida de 24 volts, con el primer border de nuestro PLC. Ojo, esto simplemente es el Neste PLC que cumple con estas características. No significa que haya que hacerlo con todo. Ojo con ese dato. Más adelante veremos cómo es el conexionado con distintos tipos de PLC. Pero ahora lo hacemos para simularlo. Muy bien, vamos a simular hasta donde tenemos ahora. Pongo play, se está encendido nuestro PLC y miremos qué pasa si apretamos nuestro pulsador que está conectada a la entrada I0 y de IN 0.0. Miremos aquí el LED que está ahí. Y yo aprieto, se enciende el LED correspondiente, que indica que la entrada I0.0 está activada. Muy bien, nuestra entrada ya está funcionando. Simplemente el PLC está detectando que tenemos un 1 lógico en la entrada. Aprieto, se prende. Aprieto, se prende. Si suelto, se apaga.
pillos sueltos porque tenemos un 0 lógico. Muy bien, vamos a conectar ahora nuestra salida. Y en la salida, ¿qué va a pasar? Vamos a conectar, ¿sí?, nuestro indicador luminoso. ¿Qué vamos a conectar? Bueno, vamos a la parte de actuadores y ponemos un piloto, ¿sí?, que no es más que un indicador luminoso. Lo colocamos aquí en la salida Q0.0. Hacemos doble clic y lo llamaremos H1 al indicador luminoso. Muy bien, hacemos el pilo conexionado y nuestras salidas son a relé, es decir, que entre el primer contacto y el resto de las salidas hay un relé que se activa o desactiva, una bobina. Entonces, lo que hacemos es cortar en vivo simplemente de conexionar. Muy bien, ya tenemos ahora nuestro indicador luminoso conectado. ¿Qué pasará? Bueno, cuando se active la bobina en nuestra escritura ladder, en nuestro programa ladder, este contacto, primero con el Q0.0, se cerrará. Es una salida relé y permitirá el paso de la corriente y se activará nuestro indicador luminoso. Muy bien, vamos ahora a programar nuestro lenguaje ladder. La primera regla del lenguaje ladder indicaba que nosotros deberíamos tener dos líneas verticales opuestas que representan la alimentación de 24 volt y también el negativo. Bueno, vamos a realizar eso. Vamos a poner dos líneas verticales que van a representar nuestro lenguaje ladder. Vamos a poner la positiva a la izquierda y la negativa a la derecha. Pero tenemos que poner la alimentación en este caso para que se pueda simular correctamente. Entonces ponemos el positivo y también ponemos el negativo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos las dos líneas verticales. Veamos cuál es la segunda regla. Dice, del lado izquierdo van las entradas y del lado derecho las salidas. Muy bien. Nosotros queremos que cuando se presione este pulsador se encienda el indicador luminoso. ¿Cómo haríamos? Bueno, este pulsador, ¿dónde está conectado? Está conectado en la entrada I0.0. Entonces, cuando yo aprieto o presiono este pulsador, en la entrada I0.0 va a haber un 1 lógico. Entonces, nosotros queremos poner un contacto que cuando haya un 1 lógico en la entrada, se cierre, se active. ¿Qué pondremos? Bueno, un contacto normalmente abierto. ¿Y qué pasará cuando se cierre ese contacto normal abierto? Porque yo presiono el pulsador. Bueno, pasará la corriente y quiero que se encienda o que se cierre esta salida de mi PLC. Entonces, cuando pasa la corriente por el primer contacto normal abierto, voy a tener un 1 lógico en la entrada de una bobina. Por eso voy a poner una bobina normalmente abierta. Porque cuando tiene un 1 o cuando tiene tensión en la entrada, se activa. Ahora, simplemente hago la conexión. Yo no sabía. Perfecto. Y simplemente queda nombrar. A esta le pondré I 0.0 y a la salida doble clic y le pondré Q0.0. Entrada 0 y la salida 0. Muy bien, vamos a simular. Muy bien. ¿Qué estaría pasando ahora? Bueno, ahora no está pasando nada. Este contacto está abierto porque en la entrada I0.0 no hay tensión, no hay un lógico y nuestro indicador luminoso está apagado. ¿Por qué? Porque
la bobina en nuestro ladder no tiene corriente, por así decirlo, no está energizado. ¿Qué pasa si aprieto el pulsador? Muy bien, aprieto el pulsador. ¿Qué pasa? Se enciende nuestro indicador luminoso, como era de esperar. ¿Pero por qué? Bueno, esto pasa porque como tenemos un lógico asociado a nuestra entrada en 0.0, este contacto en nuestro lenguaje ladder se cierra. El contacto normal abierto se cierra. ¿Y qué pasa? Permite el paso de la corriente y se activa Q0.0. Por ende, se cierra nuestra salida, se activa la salida del PLC y permite que se encienda nuestro indicador luminoso. He aquí el primer programa que hicimos juntos en el lenguaje ladder. Fue muy fácil, ¿no es cierto? Veamos ahora los indicadores luminosos en nuestro PLC. Como vemos, se activó la entrada y 0.0 y se activa la salida Q0.0. Si suelto, queda abierta. Si aprieto de vuelta, se enciende el indicador luminoso. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, en nuestro siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Ejercicio número 2. Se cuenta con dos pulsadores normal abiertos. Los mismos se deben presionar al mismo tiempo para encender un indicador luminoso. Realizar el circuito, la programación, el ladder y simular. Bueno, esto se asemeja mucho al siguiente circuito electrónico, a un circuito donde se utiliza la lógica AND, es decir, que dos pulsadores van a estar en serie. ¿Por qué decimos en serie? Bueno, porque se tiene que activar A y B para que pase la corriente. Fijémonos en este circuito. ¿Qué pasa si se cierra el contacto A? ¿Se enciende nuestra luz? No, porque el contacto B sigue abierto. Así no circula la corriente. Ahora, si cierro A y cierro B, se encendería mi circuito y se encendería el indicador luminoso. Ahora, si está activado A, pero B está abierto, no se prende. Pero si B está cerrado y A está abierto, tampoco. Deben estar los dos, sí o sí, cerrados. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el ladder. Nosotros tenemos dos pulsadores normal abiertos y queremos que en nuestro circuito ladder, en nuestra programación, se tengan que activar sí o sí los dos para que se encienda nuestro indicador luminoso. Por eso vamos a tratar de simular una compuerta AND en ladder. La compuerta AND es una compuerta que se utiliza mucho en electrónica que responde a una tabla de verdad. Vemos A y vemos B y la salida es X. Fijémonos qué pasa en la primera línea. Si A es 0, es decir, la llave está abierta, y B es 0, ese contacto también está abierto, la salida es 0. ¿Por qué? Porque no vamos a tener energía eléctrica que pase por nuestro circuito. Pero veamos la última línea. Si A es 1 porque está cerrado y B es 1 porque ese contacto también está cerrado, sí pasa la corriente. Es decir, que tienen que estar los dos cerrados, A y B tienen que ser 1 para que pase la corriente. Vamos a hacer lo mismo, pero en ladder. Pero quedémonos en este concepto, con dos contactos en serie, que representan una compuerta A. Y vamos a hacer ese ejercicio. Dos pulsadores normal abiertos, y los mismos se deben presionar al mismo tiempo para encender un indicador luminoso. Entonces, para asegurarnos que los dos se presionen al mismo tiempo, tenemos que seguir con esta lógica de AND, que A y B, los dos pulsadores, sean 1 para que en la salida tengamos 1, porque los dos se deben presionar al mismo tiempo para encender el indicador. Vamos al cadecimo y vamos a agregar un pulsador más. Aprovechando este que hicimos en la última simulación, vamos a agregar un pulsador más. Este pulsador, en este caso, lo llamaremos S2. Le damos doble clic y le ponemos S2.
y vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar el tornillo. Y lo vamos a conectar la entrada y 0.1 de nuestro PLC. Muy bien, ¿qué pasa si yo simulo? Si aprieto el pulsador IC2, vamos a ver que se enciende el LED de la entrada y 0.1. Ahí lo vemos. Aprieto, se prende, suelto, está funcionando nuestra entrada. Y la salida vamos a dejar la que acabamos de utilizar. Muy bien. Vamos a nuestro circuito LADER. Yo quiero que si aprieto el pulsador S1 que está en la entrada 0.0, que es este, y también si aprieto este, se enciende. Entonces, siendo la lógica A, vamos a tener que poner los dos contactos que representan esos pulsadores en serie. Vamos a hacerlo. Borro esta línea y voy a agregar un contacto. Ahora modifico y le voy a poner el nombre de la entrada a la que lo conecté y 0.1. Ok, y vamos a hacer el conexionado. Lo conecto uno después del otro y lo conecto a mi bobina. ¿Qué va a pasar? Bueno, vemos acá que están los dos contactos en serie. Lo mismo que hicimos en este circuito, donde los dos contactos tenían que estar en uno, o encendidos, o presionados, para que se encienda nuestro bombillo. Igual que la lógica A. Muy bien, acá tenemos esto. Vamos a simularlo a ver qué pasa. Simula. Aprieto el pulsador S1. Pero vemos que abajo nuestro bombillo eléctrico no se enciende, no está en verde. En el lenguaje LADER se activa el contacto I0.0, pero vemos que la bobina Q0.0, es decir, esta, no se enciende. ¿Por qué? Porque tienen que estar los dos activados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si ahora yo aprieto el otro pulsador? Bueno, vamos a verlo. Aprieto el otro pulsador. Muy bien. Ahora vemos que sí se encendió el indicador luminoso. Vemos aquí abajo que al estar presionados los dos pulsadores al mismo tiempo, sí se encendió nuestro indicador luminoso. Entonces, al poner un contacto en la misma línea, uno después del otro, ¿sí?, conectados los dos en un solo punto, ¿sí?, estamos poniendo dos contactos en serie. Es decir, que no va a pasar la corriente a lo sumo que los dos contactos tengan uno lógico aquí en la entrada. Eso significa poner dos contactos en serie. Es decir, que tienen que pasar estas dos cosas al mismo tiempo para que se active la salida Q0.0 y se pueda encender nuestro indicador luminoso. Si ahora suelto alguno de los dos contactos o de los dos pulsadores, se va a apagar nuestro indicador verde. Muy bien, ya hicimos el segundo ejercicio. Vamos a ver qué nos propone el tercero. Ejercicio número 3. Dice, se desea encender un indicador luminoso desde dos lugares distintos, con dos pulsadores normal abiertos. Muy bien, es decir, que si apretamos un pulsador, se enciende la luz, y si apretamos el otro pulsador, también se enciende. No es necesario que los dos estén apretados al mismo tiempo. Se puede hacer desde lugares distintos. Realizar el circuito, la programación en LADER y simular. Muy bien. Aquí tuvimos un circuito eléctrico. ¿Qué pasa si nosotros cerramos el contacto A o la llave A? Bueno, la corriente, como vemos en la flecha, pasará y se encenderá nuestro bombillo eléctrico. ¿Y qué pasa si está abierto A pero apretamos B? Bueno, pasará la corriente igual y se encenderá. ¿Por qué? Porque tenemos dos contactos en paralelo. Así que la corriente va a pasar por cualquiera de los dos caminos, el que le sea más fácil, el contacto donde está cerrado. Contacto A o contacto B. Y esa es la compuerta electrónica tan famosa. Aquí vemos en la tabla de batalla, en esa tablita, que si A o B es 1,
la salida X hacia 1. Y si los dos están presionados al mismo tiempo, el contacto A y el contacto B, la salida también va a ser 1, porque la corriente va a pasar como si fuera un simple cable, porque los dos están en paralelo. Entonces, vamos a hacer esto, pero en nuestro circuito referencial. Tenemos dos pulsadores, pero si yo aprieto uno o el otro, cualquiera de los dos se tiene que encender mi contacto, la salida, que es el indicador luminoso verde. Entonces vamos a borrarlo y vamos a seguir la misma lógica. Vamos a volver a conectar estos dos puntos y vamos a poner el contacto de I0.1 en paralelo ¿Tienes lapicero? Vamos a ver esta. Acá déjalo. Gracias, gracias. Yo les paso toda la información ya al delegado, para que lo tengan. Estoy un poco mal de la garganta, puedo hablar bien. Les he pasado esta separata de sensores, justamente es el capítulo que tenemos que ver hoy. Hoy día hay dos cosas que hay que ver, ¿no? Una es la aplicación de la placa, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, hoy día lo que tiene que presentar es esto, que es la placa. Claro, que es Resistencia. Resistencia. ese es nuevo, ya, entonces yo les había dejado el circuito, tienen que hacer la placa por el lado de las pistas y por el lado de la comunicación y aparte de las perforaciones, ¿no? Eso también tienen que hacer. Y lo otro es laboratorio 1, laboratorio 2 de planta de nivel y planta de selección. ¿Ya? Entonces esto
de acá es lo que estaba diciendo yo, que era sobre sensores. Hay diferentes tipos de sensores, por ejemplo los sensores de nivel, de diferentes tipos, aplicados con diferentes principios físicos. Están los gravitacionales, están los manométricos, están los de plano inclinado. Hay también este de acá que es muy conocido, que es manómetro del tipo Bourdon, que es el que se usa justamente para lo que son medir presión y caudal, ¿no? Y eso lo encontramos en las plantas que hay acá en el segundo piso del laboratorio de control. Hay otro tipo de manómetro que es de diafragma. Hay otro que es de tipo fuelle metálico. Hay un manómetro que es conocido como micrómetro de Benz, ¿no? Que para medir solamente bajas presiones, nada más. Y luego tenemos esto de acá, que es un transductor, justamente en la planta de presión. Y se ve este tipo de sensor, que es un sensor que digamos así, transforma el fenómeno físico de la presión en un fenómeno eléctrico, el cual ya se puede medir. Luego tenemos estos sensores de presión magnéticos que se conocen como transductores, ¿ya? Transductores capacitivos que, digamos así, esto ya es por una presión, produce una pequeña señal eléctrica, la cual es amplificada, ¿no? Esto de acá es un sensor de presión que se conoce como galga extensiométrica, que justamente, como vemos, es un cable, el cual al aplicar cierta presión produce una pequeña diferencia de potencial. Asistencia. Acá tenemos diferentes tipos de transductores piezoeléctricos. Acá están los sensores de nivel, que como hemos visto puede ser uno ultrasónico o puede ser un sensor de nivel óptico. ¿Qué significa? Que yo puedo calcular la altura, podríamos decir el volumen del agua, sabiendo el radio o el diámetro y la altura, ¿no? Con eso puedo calcular el volumen, H por A. Sensores de nivel, de medida directa, hidrostático, de desplazamiento, rayos gamma, químicos, electrolíticos, ¿no? Hay un sensor de nivel que es con un tubo de vidrio que se conoce como bypass. Sensor de nivel por burbujeo. Sensor de nivel por desplazamiento. Esos son los, por ejemplo, los que se utilizan en las casas, en los tanques elevados. Hay un sensor que simplemente cuando se inclina un cierto ángulo cierra un circuito. Hay también un tipo de sensor de nivel que es capacitivo, que utiliza, como dice acá, un electrodo introducido en el agua, y acá lo que se hace es un tipo de puente puesto, ¿no? Para hallar el valor. Este sensor de diafragma es el que se utiliza, por ejemplo, en los tanques. También tenemos el de cono suspendido, el de varilla flexible, el de paletas rotativas, que este es un tipo especial de sensor que cuando circula el agua, estas paletas empiezan a girar y según la velocidad te puede dar, vamos a decir, el caudal.
Este lo hemos visto en la planta de nivel, el medidor de nivel de ultrasonido, que como dice acá, manda un pulso, y el pulso cuando rebota, el tiempo que demora te da la altura, en este caso el nivel. Ya hemos dicho que hay sensores también que son para no líquidos sino sólidos y pueden ser de radiación, rayos gamma, etc. Esto es un tipo especial de sensor que utiliza el principio de Venturi. Este de acá es un sensor de caudal. Este es un sensor de caudal de la marca Siemens, que se utiliza justamente con un PLC y te permite registrar lo que es el caudal de un fluido hasta con una exactitud de 0.0001 milímetros. Este es otro tipo de sensor ultrasónico que se conoce como sensor de caudal ultrasonido, que coloca dos electrodos en una tubería y pueden escuchar la velocidad con la que se desplaza el agua, sin necesidad de colocar un sensor dentro del agua, sino este es externo a la tubería. Este de acá es otro tipo de sensor que se conoce como rotámetro. Este es un sensor de desplazamiento, justamente este es para caudal. Sensores de temperatura. Los sensores de temperatura existen de diferentes tipos: bandas metálicas, termopares, resistivos, RTD. Esto se usa mucho en electrónica, en televisores, en computadoras. Cuando aumenta la temperatura del microprocesador, automáticamente desactiva toda la energía, ¿no? Termistores, sensores semiconductores, pirómetros de radiación. El más conocido y el más clásico es el termómetro de vidrio, que simplemente era un tubo en el cual tenía mercurio, y el mercurio a ciertas temperaturas se empieza a dilatar, y la dilatación del mercurio en el pequeño tubo de vidrio te daba la indicación de la temperatura, ¿no? Pero como vemos acá, el mercurio solamente sirve para 280 grados centígrados. Si yo quiero medir, por ejemplo, la temperatura de un horno de fundición, necesito otro tipo de termómetros, ¿no? Para ese tipo de termómetros ya son de medida indirecta. Esto de acá es un termopar, es un tipo de termómetro también especial que está compuesto por dos metales, los cuales cuando se calienta va a producir una pequeña diferencia de potencial. Acá están los diferentes tipos de termocupla, como la que hemos visto, y según el metal con el que están fabricados, tiene diferentes rangos de temperatura. Yo, por ejemplo, puedo preguntar en el examen, el termómetro o la termocupla de 3000 a 4200, ¿de qué está hecho? Está hecho de 5% de tungsteno, ¿no? Más 5,26% de remo, ¿no? Puede ser esa combinación. Es lo máximo que te dan, ¿no? Hasta 4200. Pero si yo, como le digo, quiero ver la temperatura de un horno de fundición, tengo que usar otro tipo de termómetros, que son los termómetros ópticos. Esos son de medida de temperatura de manera indirecta. Acá está el termómetro de radiación total. Lo que se hace es enfocar en el objeto que quiero medir su temperatura, y a través del uso de una lente puedo yo calcular, vamos a decir, la temperatura por pequeñas vibraciones de la energía radiante en este punto, ¿no? Es un tipo de termómetro de medición indirecta.
Para finalizar están los sensores de presencia, que son sensores que te pueden detectar sin necesidad de contacto dispositivos metálicos o no metálicos. Por ejemplo, tengo una faja transportadora que está llevando botellas y quiero saber si la botella tiene chapa o no tiene chapa. Una botella de cerveza ya está con chapa o está sin chapa. Le coloco en la parte superior un sensor inductivo y lo que va a hacer es detectar si la chapa está colocada en la botella o no. Si no está colocada, descarte esa botella, ¿no? Y es sin contacto, ¿no? Ya, entonces, acá les he pasado yo la información sobre sensores. Ya saben que esto de acá, tópicos de control 1, 2, 3, es información que va a venir en el examen, ¿ya? El examen, la semana 8 o 9, creo, ¿no? Está programado. No, semana 8, creo. Bueno, ahí, el 8 de octubre, ¿qué cosa es? ¿Qué semana es? No, ¿qué semana? ¿Qué semana es? ¿Qué semana es esta? Porque semana 7 creo, 7 u 8. Por eso quería hablar de este tema porque hay dos laboratorios pendientes. Hay dos laboratorios pendientes en la semana 4, que es este de acá, que es planta de presión. Y también le voy a pasar una vez el de planta de nivel de temperatura para que lo hagan los dos, ¿no? Esto de acá es rápidamente la planta de presión. Justamente acabamos de hablar hace un momento sobre los sensores de presión. Y acá, ¿qué pueden notar? Esto de acá es un sensor de presión que se conoce como, ¿cómo se conoce? Manómetro. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué hay dos? A ver, ¿alguien sabe? Ya que hay gente que acá sabe mucho, la que bosteza. Sobre todo esos que bostezan es porque ya saben todo este tema, ¿no? A ver, ¿por qué hay dos? Porque alguien se olvidó acá de poner una tapa y mejor le pongo un manómetro, ¿no? Para taparlo, ¿no? A ver, ¿por qué hay dos manómetros en una planta de presión si la presión solamente está acá? Este es un tanque cerrado, ¿no? Imagínense un balón de gas, es lo mismo, pero en vez de echarle gas, le estamos echando agua, y esa agua la estamos comprimiendo, ¿no? Acá hay un manómetro porque yo necesito saber cuál es la presión del agua que está entrando a mi tanque presurizado. Por eso es que tengo que colocar acá un sensor, porque quiero saber cómo está el caudal. Para eso es ese manómetro, solamente para indicarme la presión. ¿Por qué? Porque fíjense que acá abajo hay una bomba de agua. Y esa bomba de agua, ¿qué va a hacer? Va a bombear, ¿qué cosa? El agua. Ahora, mi pregunta es, acá hay un tanque que sirve simplemente para almacenar el agua. El agua sale por este tubo, ¿ya? Pasa por acá. Acá está el motor. El motor está bombeando con fuerza el agua. ¿Y a dónde está entrando? Está entrando a mi tanque, ¿sí o no? Está entrando por ahí, ¿sí o no? ¿Por dónde sale el agua? Por ahí. ¿Pero qué hay acá? El sensor de caudal, ¿no? Esta es una válvula, ¿cómo se llamaba? Proporcional. Perfecto, ya. Y esta válvula está cerrada, entonces no deja salir el agua. Entonces todo el agua se está acumulando en este tanque, ¿no? Hasta que yo le permita que salga por aquí. Y aparte de eso, cuando sale yo puedo medir la presión con la que está saliendo. Para eso es ese manómetro, ¿ya?
Pero por defecto esta planta funciona de esta manera. Acá tengo un tanque con agua, y acá tengo un tanque bien pequeño, ¿no? De algo de 10 litros. Pero le voy metiendo agua y lo voy comprimiendo. Entonces, esos 10 litros que deberían ocupar un volumen como este, están comprimidos en un volumen más pequeño. ¿Ya? Entonces, yo necesito comprimir un líquido a una determinada presión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se comprime un líquido? En el caso de su casa, los que tienen balón de gas, esos balones de gas, ¿qué hay ahí adentro? Hay gas. ¿Y cuántos litros de gas hay ahí comprimidos? Claro, porque está como 25 o 30, digamos así, litros o galones, ¿no? Porque se miden galones de gas comprimido, ¿no? Porque lo que tienen ustedes en su casa, ese balón de gas, es gas comprimido. Y eso, si se dejara en un ambiente abierto, ¿no? Ocuparía un gran volumen. Pero cuando está presurizado, ¿no? Eso, obviamente, si tú lo calientas, el balón de gas y explota, va a causar un gran daño, ¿no? Entonces, en este caso no es gas, porque sería muy peligroso. Acá lo que han hecho es presurizar agua, pero también puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque si el agua está entrando, no logra salir, ¿qué va a pasar al final? Esto va a explotar. Y adentro, este tanque presurizado tiene un grosor más o menos de 1 centímetro, 2 centímetros de acero inoxidable. O sea, eso explota, salen unas esquirlas tipo bala, ¿no? Te cortan al toque, ¿no? Ahí entra por la cabeza y te das cuenta, ya fuiste, ¿no? Entonces, en este caso, esta planta de presión lo que está haciendo es presurizar agua. El agua estaba en este tanque y toda esta agua que está en este tanque grandazo ha sido presurizada en este tanque pequeño, ¿no? ¿Hasta qué nivel? Esta planta tiene una presión, creo que hasta 20, 30 psi. Entonces, ¿qué se hace? Se marca un set point. ¿Saben qué es un set point? Es un punto, digamos así, de valor consigna. Yo quiero presurizar acá el agua hasta 20 psi. Pasado ese nivel, ¿qué va a pasar? Se va a abrir esta válvula, ¿no? ¿Para qué? Para que la presión dentro de este tanque presurizado se mantenga constante. Yo quiero que siempre la presión se mantenga en 20 psi acá adentro. Entonces, para lograr eso, sigo metiéndole agua, pero la dejo salir de una manera gradual, usando esta válvula proporcional. O sea, dejo salir poca cantidad de agua para que dentro del tanque siempre se mantenga una presión de 25 psi. Ahora, ¿qué pasaría? Acá tengo un manómetro. ¿Qué pasaría si el manómetro se me malogra? ¿Podría saber la presión? Acá hay un segundo sensor que no se ve con detalle, pero acá hay un sensor y este sensor tiene un pequeño display. Este de acá es un sensor de presión. Y este sensor de presión, si se fijan, está entornillado en el tanque. Igual que este manómetro también está entornillado, enroscado, bien sujeto en el tanque, ¿ya? Si este falla, digamos así, el sensor electrónico que tiene una pequeña pantalla, un display que me muestra la presión, falla, se cruza, se quema, me queda este manómetro analógico para poder seguir comprobando la presión, ¿ya? Ahora, hay en este tipo de plantas, yo no puedo dejar que el agua comprimida llegue a niveles críticos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, usamos una especie como de válvula de seguridad, que es esta que está acá, de color blanco, ¿ya? Esta válvula, ¿su función cuál es? Su función es, esto lo pongo en, por ejemplo, 38 psi, ¿ya? Entonces, cuando la presión es excesivamente peligrosa, ¿qué hace este sensor? Este sensor apaga el motor, porque es un sensor electromecánico.
Entonces, cuando la presión es crítica, esto desactiva el motor. Tiene una especie como de llave térmica adentro, interna. Entonces, cuando la presión es por encima de lo permitido, manda una señal, en este caso abre un circuito y deja sin energía el motor trifásico que está acá abajo. ¿Ya? Es un elemento de protección o de seguridad. Pero si eso no fuera suficiente, hay un segundo elemento de seguridad, que es esta válvula de acá, que se llama válvula check. Esta es una válvula mecánica. ¿Cuál es su función? Si esto falla, igual esto también va a funcionar, porque esto a 40 psi se va a romper. Entonces, si se rompe, deja que el agua salga por esta tubería. Entonces, nunca va a suceder que este tanque explote, porque para que explote tendrá que fallar este de acá, este sensor, y tendrá que fallar este sensor que está acá, ¿no? Tendría que fallar esta válvula check y tendría que fallar este sensor. Si fallan los dos, ahí recién podemos decir que el tanque podría llegar a niveles críticos y podría explotar, ¿ya? Entonces, la explicación de esta planta es sencilla. Acá el elemento que yo quiero mantener o controlar es la presión. Y este tanque es un tanque presurizado, sellado de acero inoxidable. Y este tanque de acá es simplemente un tanque que va a almacenar agua. Y cuando el agua es ingresada a este tanque presurizado, va a llegar un momento en que la presión pasa por encima del set point y automáticamente esta válvula proporcional se va a abrir y va a dejar salir el agua y el tanque va a mantener la presión constante. Si no se diera el caso y no funciona, tenemos esta válvula y esta válvula de protección, ¿no? ¿Dónde está el archivo? Acá está, acá está. Acá está la planta de presión. Todas las plantas tienen su pantalla HMI y tienen dos opciones. La primera opción es esta de acá, como vemos. Tienen para colocar el set point, que debería ser la presión que yo quiero mantener en PSI, que va desde 0 hasta 50. Es lo máximo que puedo yo meter de presión en ese tanque presurizado, 50 PSI. La apertura de la válvula proporcional es la válvula que, como digo, va a dejar salir el agua, va a mantener la presión constante. Acá pongo el valor de la presión en PSI, voy a poner 25 PSI.
y acá están las constantes proporcional, integrativa y derivativa. Acá solamente ven que hay constante proporcional y la integral. Siempre la proporcional va a tener un valor bien grande y la derivativa y la integrativa van a ser bien pequeños, ¿no? Rango de 0.01, 0.02, así, son rangos muy pequeños, hay que variarlos, ¿no? Para no tener muchas, digamos así, oscilaciones. ¿Qué más tengo acá? Esto de acá es, la que le dije que hay una pequeña válvula de seguridad electromecánica, que cuando la temperatura, o digamos si la presión aumenta por encima de los 50, automáticamente ese sensor va a desactivar el motor eléctrico, eso se llama resóstato. Vamos a ver su... Acá está la válvula proporcional que le dije que esa es la que abre o cierra y deja salir el agua para mantener la presión constante. También tiene sus sensores de nivel, ¿no? Esos que sirven solamente para controlar si el agua está en nivel alto o bajo. Este es el sensor de presión, que es un sensor que tiene una salida de 4 a 20 miliamperios. Este es un sensor industrial de presión y como ven acá tiene una rosca. ¿Por qué? Porque justamente eso se tiene que enroscar en el tanque presurizado y de acá salen los cables que van hacia el PVC. Soporta desde menos 40 hasta 85 grados centígrados, ¿no? Sirve para bombas, compresoras, neumática, tratamiento de agua, entornos industriales, etc. Ahora, por ejemplo, en neumática se usa este tipo de planta. ¿Por qué? Porque tiene que controlar el nivel. Si no hay un suficiente o un nivel, digamos así, adecuado de aire, los robots, etcétera, que sean neumáticos, no van a poder trabajar. Tiene que haber una cierta presión constante, ¿no? Esto de acá es lo que yo decía. Esto de acá es un presóstato. Acá se ve lo que hay que ajustar. Tiene un pequeño tornillo acá que yo lo ajusto y puedo yo dar el nivel máximo en PCI para que esto desactive o apague el motor. Este es un elemento de seguridad y se llama presóstato. Eso puedo preguntar en el examen. ¿Cuál es el dispositivo de seguridad para una planta de presión? Hoy día te acuerdas, pero cada 3 semanas y todo más. Acá está la escala de esta planta de presión. Como ven, acá se puede apreciar mucho mejor cómo está constituida. Este es un simple tanque de llenado de agua, nada más. Pero el que hace toda la chamba aquí es mi tanque sellado, presurizado. Y cuando alcanza cierta cantidad de PSI, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a abrir? La válvula proporcional y va a dejar salir el agua para que la presión se mantenga constante. Si yo pongo el set point en 25, por ejemplo, siempre tiene que mantenerse en 25. Y si pasa ese, a ver, ¿qué pasa si yo le pongo en 25 y de pronto está en 26? ¿Quién actúa? Se tiene que abrir un poco más la válvula proporcional. Pero ¿qué pasa si la presión cae a 24? Esto se tiene que cerrar un poco, ¿no? Entonces, prácticamente este es el actuador de mi planta de presión. Este controla todo. A mí el motor no me interesa porque el motor gira unos RPM estables. Entonces, prácticamente que hace todo el trabajo de controlar el valor de la presión va a ser la válvula proporcional. ¿Ya? Acá no están los elementos de seguridad. No está el manómetro, no está la válvula check, no está el presóstato. ¿Por qué? Porque esos son elementos de seguridad nada más, ¿no? En una planta de control tenemos que lo que queremos revisar es en qué porcentaje se encuentra abierta la válvula proporcional. Queremos controlar con el sensor de presión que acabamos de ver hace un momento la presión dentro del tanque presurizado
Acá el set point, que es el valor consigna, que por ejemplo es 25. Los valores de la constante proporcional integrativa derivativa. Y acá abajo me muestra una gráfica que está tiempo y presión en P6, ¿no? Entonces, esto va a estar así. En el instante T0, ¿qué va a pasar cuando yo lo prenda? ¿Qué va a pasar con la presión? La gráfica va a ser así, ¿no? La gráfica va a subir así, ¿no? Hasta que alcanza el valor consigna y ahí se mantiene estable. Ya, ahora, acá viene la pregunta, a ver, eso, ese que está bostezando, que lo he visto 3 veces bostezar, ahí se lo voy a preguntar. A ver, la pregunta es, ¿qué son esas llaves que están ahí? Esta es una llave como de un caño. Acá hay una llave, acá hay otra llave, acá hay otra llave, acá hay otra llave y acá abajo hay otra. Hay 6 llaves. Sí, adelante. 7 ya. Tiene 7 caños. Esta planta tiene 7 caños. La pregunta es, ¿para qué sirven esos caños? ¿Por qué están ahí esos caños en una planta? Todas las plantas lo tienen, ¿no? La de nivel, la de temperatura, la de caudal, tienen también esos caños. Y son caños que no conducen a ningún lado, ¿no? Este caño va para acá, este caño va para acá, este caño va para acá. Acá hay otro caño, o sea, ¿por qué le han puesto esos caños a la planta? Para que salgan por ahí el agua, pues no, o sea, para Ya, que salga por regule, ahí, pero ¿para regule, qué? para que regule si hay una presión. No, o sea, no, tampoco. Para que Ya, pero regule tiene la otro presión nombre. manualmente. Tiene otro nombre, la palabra técnica. ¿Cuál es? Ahí, ah, Calibrar. No, otra cosa. mantener. A ver. Ahí está, ahí lo van a entender. Pasa muy bien. A ver, lo voy a dibujar acá, ¿verdad? Acá quiero que se vea esta parte, ¿ya? Este es PCI. Yo he dicho que es 25, ¿no? 25, ya. Acá está 25 más o menos, ¿ya? Acá está 0, acá está el tiempo. En segundos. Segundo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 100, ¿ya? Cuando yo prendo la planta, ¿qué va a pasar? Va a hacer este movimiento, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Cuando llega a 25, la válvula proporcional se abre y deja salir el agua y ya empieza a mantenerse. Se estabiliza. Se estabiliza. Ya, pero eso va a estar en función de qué? De esto de acá. Ahora, un sistema de control, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un sistema de control? Como este. Esta es una planta de presión. ¿Para qué sirve? Ya, perfecto. Para controlar que el caudal se mantenga estable. Pero ¿para qué más sirve una planta de control? Porque tiene dentro un PLC, porque tiene un programa, porque tiene porque tiene un KP, KI. ¿Para qué sirve eso? Esto se conoce como sistema de control autónomo. ¿Qué significa eso? Que ante una perturbación, ¿qué tiene que pasar? Hasta acá está bien. Yo lo perturbo. ¿Y qué pasa? Lo perturbo y se pone así. Y nunca se recupera. Nunca. ¿Qué pasa con mi planta? Llega un momento en que ese tanque extraordinario va a explotar. ¿Sirve esto? No sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Para eso entra a callar el KP, KI, KD. Esos 3 valores, hay que jugar con esos valores, pero de una manera matemática, para encontrar un modelo
en el que ante una perturbación el sistema siempre regrese a qué? Regrese al set point. O sea, lo ideal es esto. Mira, eso es lo ideal. Ya, pero si esto demora 100 segundos, no va a explotar el tanque. Tiene que ser en el menor tiempo posible. ¿Y qué sucede? Si yo le pongo, por ejemplo, ¿no? Toma un ejemplo. Le pongo un KP de 1. Al KI le puse 0.06 y al KD le puse 0.03. Son valores aleatorios, ¿no? Son los valores reales. Y le puse eso y abrí una de las llavecitas. Soy un palomilla, hago esto. Entonces el sistema hace esto. Pero lo hizo, o sea, se recuperó, pero le demoró 100 segundos. Lo ajusto y le pongo 1 y ya se arregla y ahora me hace esto y demora 50 segundos. Por ahí está la cosa, ¿no? Hay que ajustar esto. Hay que seguir ajustando, así como a usted le gusta ajustar, hay que ajustar. Cuando hay examen, ¿no ajustan? Sí. Entonces, estos valores se ajustan, ¿ya? Se ajustan. Estos valores se ajustan. A veces puede ser así, 0.0015 y acá 0.0007. Y con eso obtengo esto, con eso obtengo esto. Con esos ajustes obtengo esto. Un segundo para recuperarse. Es lo ideal, ¿sí o no? Profesor, entonces voy probando funcionando así. Justamente este módulo permite que yo pueda ajustar esos valores y lo perturbo acá y yo quiero que se recupere en el menor tiempo posible, ¿ya? Y ese es el, digamos así, la lógica del control es esa: hacer que un sistema, un sistema ante una perturbación se recupere en el menor tiempo posible, pero hay que hacer uso de KP, KI, KD. Ahora, ustedes tienen en su casa un sistema de control. Y es un sistema de control que es mucho más complejo, que se llama FUSI. ¿Y dónde está en su lavadora? Si miran la lavadora dice FUSI Control. ¿Sí o no? ¿Dicen eso? Pues no. Bueno, si tú lavas a mano ya. FUSI. Ese también es un tipo de control, FUSI. Hay diferentes tipos de control. Ya hay control PID, que es el clásico, pero el control PID, ¿sabes de qué año viene? Del año 40 del siglo pasado. ¿Dónde se usó? ¿Cuál fue el primer sistema de control que se usó? Fue un sistema de control para hacer que los barcos puedan ir solos, con un piloto automático. Entonces, esos fueron los primeros, y para que el barco no se fuera, tenían que hacer pruebas, ¿no? Hasta encontrar un modelo matemático que hiciera que el barco llegara a su destino y que ante una perturbación no se digamos así, se moviera mucho de la ruta original, ¿ya? Estamos hablando de 1940, 45, fueron los primeros intentos de barcos que usaran sistemas de control, ¿ya? ¿Cuántos años han pasado? ¿Han pasado 80 años o no? 85 años. Ahora hay control FUSI, control inteligente, control autónomo, control por IA. Esto de acá prácticamente es el 1 más 1, ¿no? El coquito del control, porque este es el primer control. Ahora hay combinación de control, ¿no? Hay sistemas de control lineales, no lineales, ¿no? Entonces,
prácticamente la rama de control se ha expandido, ¿no? Antes era solamente control, PID, ahora hay como 20 variantes de control, ¿verdad? Y unas son mejores que otras. Por eso yo le decía, para una planta de nivel basta y sobra con el control proporcional, porque es muy sencillo. Pero para sistemas más complejos como este, acá sí hay que meterle un KP, KI, KD. ¿Y qué puede pasar si no lo haces bien? Que este tanque te va a explotar en la cara. Vas a prender a la mala. Entonces, la idea es que la planta, ante una perturbación, se recupere en el menor tiempo posible y que no siga oscilando, ¿no? Ahora, como yo le dije, si la perturbación demora 100 segundos, puede ser demasiado tiempo y el tanque explota. Entonces, la idea es que la perturbación sea lo menor posible y para eso hay que ir ajustando